Los servicios de streaming hoy en día no se encuentran en su mejor momento, tienes que muchos se encuentran perdiendo suscriptores en grandes cantidades, otros se encuentran reestructurándose y algunos fusionándose con otros y compartiendo sus contenidos, ya que esto último parece bastante rentable. Netflix, si bien no fue el primer servicio de streaming, parece que sí fue el primero en tomar las riendas de ese tipo de distribución de contenido, y suele ser el que dicta hacia dónde se mueven las cosas. El servicio se mantuvo en crecimiento durante mucho tiempo, hasta que poco a poco empezó a perder suscriptores. Lo cual es normal, y hoy en día se encuentran fluctuando entre usuarios que salen del servicio y otros nuevos que se integran. Son muchos los factores que han llevado a que eso ocurra, pero hay que tener en cuenta que debido al anterior, parece que todos los servicios se dieron cuenta de que hoy en día ya no es tiempo de invertir a lo desgraciado o de tirar todo su dinero a sus respectivos servicios. La idea ahora es hacerlos rentables. Netflix tomó varias estrategias para esto, desde no permitir que se compartieran contraseñas o bueno que se compartieran cuentas hasta crear un plan con anuncios. Pero cuando Netflix se encontraba expandiéndose, apostó mucho por el anime, desde contenido licenciado hasta las llamadas producciones originales. Modelo el cual Disney después terminaría tomando como referencia, ya que lo primero que hicieron fue estrenar varios títulos con el sello de originales, y posteriormente se encargaron de licenciar contenido a otros distribuidores. Y precisamente de este último rubro es del que nos interesa hablar. Netflix hoy en día tiene un gran catálogo de anime, desde contenido exclusivo hasta contenido de terceros, y si bien todo el contenido es bastante atractivo, suele haber un lado B en todas las historias, en este caso, un lado que probablemente Netflix no quiera que se recuerde tanto. Por lo que en este video repasaremos algunas cosas que Netflix quiere olvidar con respecto al anime. Sin nada más aclarar, empecemos. La primera serie que vamos a abordar es Evangelion y su adquisición a nivel global. Para esto hay que poner sobre la mesa los tipos de contenido de anime que hay en Netflix, ya que esto nos servirá para más adelante. Lo primero es el contenido de terceros, que para fines de este video lo llamaremos contenido licenciado. Estos son contenidos que no son exclusivos, en su mayoría, y que Netflix le compró los derechos a un tercero. Por ejemplo, My Bunny Girl Senpai, Erased, Demon Slayer y varios títulos más no son de Netflix, le pertenecen a Aniplex, quien trabaja de manera muy cercana con Crunchyroll, aunque también le vende su contenido a varios más. Lo mismo ocurre con cosas como Naruto, Death Note y Boruto. Todos estos animes son llevados por Viz Media y no son exclusivos. Aunque como ya he comentado antes, puede haber animes de terceros que sean únicamente para la plataforma. La mejor forma de identificarlos es que no tienen la famosa N de que son originales de Netflix. La segunda forma de clasificar el contenido son los que también son licencias, pero tienen el sello de originales. Pero la forma de identificarlos es que estos no son lanzados de golpe en la plataforma, su emisión original se da en Japón en TV. Solo que Netflix los adquiere de forma internacional y fuera de Japón solo se pueden ver en su plataforma. Esto ocurre con los simulcast, los cuales tienen el sello de que son contenido original de Netflix, pero en realidad no es del todo así. En esta categoría entran cosas como Komi no puede comunicarse, Isekai Ojisan, My Happy Marriage y varios otros títulos. Por último tenemos los contenidos originales, entre comillas, de forma neta. Este es material que se libera únicamente en Netflix y no tiene una emisión televisiva, es decir, su lugar de origen y emisión o distribución es únicamente en la plataforma. Aquí entran cosas como Cyberpunk Edge Runner, Super Crocs y varias series más que tanto en Japón como en el resto del mundo solo se pudieron ver y pueden ver en Netflix. Una vez aclarado lo anterior, ahora sí hay que retomar la serie de Shinji y compañía. Para nadie es sorpresa que Evangelion es un anime sumamente importante y que también ha sido objeto de bastante polémica, pero en este caso nos interesa dar un pequeño repaso antes de llegar a Netflix. Para entender parte de esta adquisición, quien tuvo los derechos internacionales de la serie Neo Genesis Evangelion durante mediados de los 90 y mediados de los 2000 fue la gente de ADV Films. Ellos habían comprado la serie en 1996 por $400.000, precio el cual fue bastante difícil de poner cuando le estaban negociando, ya que Gainax no sabía hasta dónde iba a llegar la serie o qué tan popular se podía volver. Para tener una idea de qué tanto había subido el precio de la licencia de algo relacionado con Evangelion, hay que poner sobre la mesa de cuando Manga Entertainment licenció en 1999 las dos películas Evangelion Death and Rebirth y Tien of Evangelion, las compraron por 2 millones. Y por más popular que haya sido la serie, curiosamente, esta no se encontraba en ningún servicio de streaming, lo máximo que había llegado a Norteamérica eran los reviews por parte de Funimation. Fue así como en el 2019 se dio a conocer que Netflix haría con los derechos de toda la franquicia, al menos lo que tiene que ver con su primera versión, ya que anunció con bombo y platillo que tanto la serie original como las dos películas llegaban a su plataforma de manera global, ya que se anunció en un panel de Japón. Esta adquisición para algunos significaba un pequeño problema, y es que no habían mencionado que cuando Netflix licencia contenido de forma exclusiva, está dispuesto a pagar incluso de más para que nadie pueda equiparar la oferta.
En este caso, se estipula que la plataforma pagó como mínimo unos 3 millones por tener la serie y las películas. Esta información escandalizaba un tanto más cuando el presidente de Funimation en su momento dejó en claro su postura con respecto a esta adquisición. Honestamente, Netflix está dispuesto a superpagar por algo como Evangelion y ofertar más que otros por muchas veces, no importa cuál sea el monto de retorno de inversión. Estoy 100% seguro de que nosotros hubiéramos hecho un mejor trabajo manejando la marca y lo volveríamos a lo que fue anteriormente. Que a ver, aquí discrepo, la adquisición de Netflix fue global y Funimation solo hubiera limitado Evangelion a Norteamérica y lo hubiera podido sublicenciar a otros, o quién sabe, por lo que no creo que hubieran hecho un gran trabajo con la marca. Es decir, no creo que hubieran hecho lo que en su momento hizo ADV Films, ya que las cosas para ese momento habían cambiado bastante con respecto a la distribución. Pero bueno, eso dice el señor. Pero las cosas con el lanzamiento de Evangelion no empezaron con el pie derecho, ya que eventualmente se dio a conocer que la plataforma no había adquirido los derechos del ending Fly Me to the Moon. Y bueno, podrás pensar que se debía a que la canción era algo cara, pero el mismo año, solo que unos meses después de que anunciaron la adquisición de Evangelion, se dio a conocer que Netflix había pagado 100 millones para tener Friends en su catálogo. Por lo que no era un asunto de dinero directamente, sino de prioridades. La cosa con Evangelion no paró ahí. Cuando la serie se lanzó y recibió su tratamiento en diferentes idiomas, estos terminaron por desatar varias polémicas, más que nada porque la traducción para varios no era la idónea, y esto no era culpa directa de Netflix, sino más bien de Studio Cara, ya que ellos habían sido los que le habían dado los guiones, y de ahí se hicieron las traducciones. Esto afectó a prácticamente cualquier versión tanto en subtítulos como en el doblaje. Y probablemente la escena que más se recuerde sea la de Kaworu en el baño con Shinji, pero también se cambiaron otras connotaciones, en donde Shinji da a entender que en lugar de que quiera a Kaworu, quería a Rei. Por eso y varias cosas más, para muchos el lanzamiento de Evangelion, si bien sí fue una gran adquisición para Netflix, esta no fue llevada de la mejor manera, y los subtítulos y los tratamientos en diferentes idiomas le hacen justicia. Y viendo lo que Netflix pagó como mínimo, pues parece que la casa de Evangelion será esa plataforma por un buen rato. Netflix desde hace mucho tiempo se ha encargado de invertir en el anime, aunque hoy en día su volumen tanto de producciones originales como de contenido licenciado haya disminuido, eso no quita que entre 2019 y 2022 añadieran mucho contenido en esas tres vertientes que vimos anteriormente. Esto obviamente haría que llegaran a alianzas con diversos estudios, entre los que estaban NAS, Sainzaru, Studio Mir, MAPPA, Production IG, Bones, David Production y muchos estudios más. Fue así como estos se encargaron de desarrollar o producir contenido original para Netflix, e incluso la plataforma terminaría fundando sus cuarteles en Tokio como una especie de incubadora para nuevos proyectos, lo cual pues terminaría por afianzar sus inversiones con respecto a este tipo de contenidos. Cabe destacar que Netflix en Japón tiene una gran cantidad de anime, de hecho creo que es de las plataformas que tiene un catálogo más amplio, pero esto es tema para otro día. Lo que nos interesa en esta ocasión es hablar de uno de los estudios con los que lograron entablar una relación laboral más estrecha, WIT, ya que además de firmar varios proyectos con el estudio, en el 2021 se encargaron de lanzar un proyecto conocido como WIT Anime Creator, el cual consistía en un programa para reclutar a nuevos talentos, ya que en un periodo de 6 meses, WIT se encargaría de impartir un curso junto con una escuela de animación para que nuevos talentos se integraran al estudio, y pues iban a trabajar de lleno con la plataforma también. Pero para inicios de este año, donde la inteligencia artificial estaba en boca de todos, en febrero Netflix decidió lanzar un corto experimental en el que usaba dicha tecnología. Esto no era del todo malo, el estudio encargado de realizarlo fue Wit Studio, junto con el software, y se dejaba en claro que lo único que se había hecho con inteligencia artificial pues eran los fondos. Pero hubo un pequeño gran problema, en los créditos no se dejaba en claro quién había sido el que había manipulado el software, y eso fue lo que terminó por desatar un tanto de controversia, porque a ver, pudo haber sido por no exponer a la persona y que ésta en realidad no recibiera la retroalimentación o hate de forma directa. Sin embargo, esto también desataba algunas dudas con respecto a qué tanto había hecho la persona y qué tanto había hecho el software. No todo fue malo en este caso, Netflix al final terminó liberando parte del material de la producción y cómo es que los fondos en un inicio sí habían sido generados mediante inteligencia artificial. Pero también mostró otros que había hecho el humano con sus retoques. Parece que Netflix no ha vuelto a apostar más por este contenido en este formato, y en general son varios los directivos de estudios que se han pronunciado con respecto a cómo usar este tipo de tecnología. Ahora llegamos quizás a uno de los puntos más conocidos. Para esto vamos a usar el concepto de uno de los tipos de contenido que habían mencionado al principio, el de las producciones originales, producciones las cuales Netflix paga por encargo de alguna manera. Este tipo de prácticas es algo que no ocurre únicamente en el anime, ocurre también en los videojuegos y se les conoce como second party, aunque hoy en día casi no se vean.
Pero bueno, uno de los principales problemas con los que se topan los estudios al realizar una producción de esta índole es que después de eso no pueden obtener ningún tipo de regalías o hacer algo más con el producto, ya que normalmente estos pueden comercializar figuras o merchandising. Pero en el caso de los animes originales de Netflix no es así. Esto no es tanto culpa de Netflix, sino más bien de un modelo que se ha creado. Es por eso que muchos de los animes originales de Netflix no tienen un lanzamiento en físico, o muchos productos relacionados a ellos. O en ocasiones ni siquiera tienen una colaboración con alguna marca en Japón. La plataforma los encapsula únicamente para que vivan dentro de su ecosistema. Y a ver, lejos de que el modelo no sea beneficioso para los animadores, también tenemos el hecho de que no es beneficioso para la obra en sí. Aunque Netflix apueste mucho por el anime, lo cierto es que los termina poniendo en una especie de cárcel o cápsula que no deja que las obras, al menos para mí, alcancen todo su potencial. Aquí podríamos hablar un tanto de su modelo de distribución, el cual consiste en soltar toda la serie de golpe y promocionarlo únicamente en sus redes sociales o en algún post, subiendo un tráiler únicamente al canal de Netflix Anime, y todo lo adicional a las obras como entrevistas y demás solo se encuentra disponible con subs en inglés. Esto también se puede vincular a que cuando Netflix empezó a invertir en el anime o en general las empresas extranjeras empezaron a invertir, se dieron cuenta de que el modelo por el que se rige el anime era algo que les podía dar bastantes beneficios, sin tener que meterle grandes cantidades de dinero. Me explico, hoy en día quien peor le va con el anime es a los animadores freelance, los cuales normalmente son usados como animadores intermedios, o los animadores que no están en nóminas de los estudios realmente. Ante esto, Netflix y muchas otras empresas no se encargan de ofrecer un salario particularmente competitivo, únicamente pagan lo mínimo. Y esto es culpa de un modelo que se fue acuñando con el pasar de los años y que la inversión extranjera vio o ve como una gran oportunidad en ese sentido. Ante esto, han surgido algunos estudios que trabajan específicamente para Netflix y que no tienen mucha experiencia, ni gestionando animación, ni nada por el estilo, pero termina siendo también una buena oportunidad, porque si eres un estudio cercano a la plataforma, pues entonces el dinero que te dan para la producción puedes gestionarlo mejor, y al ser poca gente la que trabaja en dichos estudios, eso significa que las ganancias son más. Porque todo lo mandas a China, donde normalmente la mano de obra suele ser mucho más barata, y en Japón te encargas de contratar a lo mínimo de personal para que se encarguen de afinar el proyecto. Hoy en día que el anime se modifique de alguna manera por quien lo distribuye es algo que casi no suele ocurrir. Normalmente las modificaciones, al menos en lo visual, vienen directamente de Japón, porque pues son ellos los que se encargan de hacer varias versiones de una misma serie, para vender la versión definitiva en las versiones Blu-ray o DVD. Suelen existir veces en que las plataformas pueden adquirir una versión con menos censura del anime, pero hay veces donde no es posible, debido a que Japón vende una versión internacional, lo que se traduce en que esa versión salga para todo el mundo. Pero una forma en la que algunas plataformas o distribuidoras se las han ingeniado para modificar el contenido es mediante el doblaje. Esto ocurre mayormente en los doblajes en inglés. Por muchos es bien conocido el caso de los doblajes en inglés de Funimation, donde tenían ciertas modificaciones a los guiones para meter cierto tipo de ideología que no se encontraba originalmente, cosa a la cual se trasladó a los subtítulos. En el caso de Funimation, quien se le suele atribuir mayormente ese tipo de cosas es a Jamie Marchi, quien fue el encargado durante un buen rato de los guiones de los doblajes de Funimation. Pero no es la única plataforma que también se encarga de ese tipo de modificaciones. Netflix tiene al menos un caso de estos, con Tiger and Bonnie 2. La controversia con ese doblaje en dicho idioma vino con que se criticaban las normas de género antiguas, y con que un personaje se declaraba abiertamente feminista, y no habría ningún tipo de problema, si no fuera porque eso no estaba en la versión original. Esto se suscita en el capítulo 11 de la segunda temporada, y los personajes que entran en juego son Golden Ryan y Blue Rose. En la versión original, Blue Rose deja en claro que tiene que vivir su vida sin arrepentimientos. Esta última es compañera de Ryan, pero este último no cree que Rose pueda protegerla del todo, por lo que en la versión original, Ryan le deja en claro a Rose que lamenta haberle dicho que nadie podía protegerlo, ahora que todo el mundo conocía cómo era. Rose contesta que sí estaba molesta, pero que ya no tenía importancia. Después desemboca en un monólogo de Ryan, donde deja en claro que normalmente suele ser él quien protege a su compañero, especialmente si es una mujer. Aunque después admite que Blue Rose es probablemente la superhéroe más fuerte que ha conocido, así que mejor en lugar de protegerse deberán ayudarse los unos a los otros. Ese mismo contexto y diálogo se replica para la versión en latino. Admito que me molesté mucho, pero ya no me importa. No, eso no es bueno. Mm, Siempre he pensado lo mismo. Que yo tenga que ser el que proteja al otro, y en especial si mi compañera es una mujer. oh. Un compañero es un compañero. No importa si es un chico o una chica. Por eso pensé que yo debía protegerte. Pero como tu compañero, debería haber sabido que tú eras alguien muy especial.
y también para la versión de España. Protegerme. ¿Eso? Estaba cabreada, pero no importa. Eso no está bien. ¿Mm? Yo siempre siento que soy yo el que te está protegiendo. Creo que se debe a que eres una chica. Somos compañeros. Da igual que seas chico o chica. Pensaba que yo tenía que protegerte. Como compañero, yo... Sin embargo, para la versión en inglés, el diálogo de Ryan es parecido hasta que dice que de repente las normas de género están pasadas de moda, refiriéndose a él protegiendo a Rose. Y termina rematando con que siente la necesidad de protegerla, diciendo que probablemente sea feminista. It's an outdated gender norm, but I still feel like I need to protect you. I was raised better. I think I might be a feminist. Look, a partner's a partner. Guy or girl, it doesn't matter. And I really am disappointed in myself. Aunque este es el único caso que al menos yo pude encontrar con respecto a Netflix y sus doblajes de anime modificados, esto no pasó por alto, debido a que eventualmente la gente se dio cuenta de que las versiones dobladas a otros idiomas no se hacía alusión a esto y tampoco en los subtítulos, por lo que fue algo enteramente de la versión en inglés. Al buscar tanto en la Wikipedia de doblaje en inglés como en Anime News Network, quien había sido el que había hecho esta modificación en el capítulo, quien se había encargado de adaptarlo, no aparece acreditado, de hecho solo se tienen los créditos del capítulo 14 en adelante, por lo que no se sabe quién fue realmente el responsable de esa línea. El 2022 fue un año no tan bueno para Netflix, en primera porque habían empezado a reportar bastantes bajas en cuanto a suscripciones, y eso los llevó a empezar a tomar ciertas medidas un tanto extrañas, desde empezar a invertir en el desarrollo de videojuegos para su plataforma, y también crear nuevas alternativas de planes mucho más accesibles. Entre ellos estaba un plan el cual te permitía ver contenido con publicidad cada cierto tiempo. Dicho plan fue anunciado por allá en noviembre del año pasado. En teoría todo estaba bien con respecto a los contenidos de dicho plan, pero las cosas para el anime no fueron tan bien. De acuerdo con Netflix, ellos habían platicado con la gente de NHK para que todo el anime que tuvieran de dicha distribuidora pudiera estar disponible con el plan de anuncios, a lo que en teoría ellos aceptaron. Sin embargo, para finales de noviembre se reportó que NHK le había pedido a Netflix que retirara sus contenidos de su plan con publicidad. Esto debido a que dentro de NHK existe una política con respecto a la publicidad, ya que se prohíbe que sus contenidos se encuentren acompañados de anuncios. Al menos para los licenciantes, esto porque se puede generar la idea de que el anime se encuentra promocionando un producto, cuando esto no es del todo así. Fue así como Netflix se vio obligado a retirar los anuncios de dichos contenidos, haciendo que el anime no formara parte de sus títulos disponibles en su plan de anuncios. Como pudimos ver, Netflix tiene un gran recorrido con respecto al anime y ha cerrado tratos por demás fructíferos como el de Evangelion, pero eso no quita que existan algunas cosas un tanto extrañas, tanto en la producción de sus contenidos como en la distribución de los mismos. Sea cual sea el caso, parece que el catálogo de Netflix en cuanto a anime lo único que hará será crecer de alguna u otra manera. Y eso ha sido todo por el video de hoy. No olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.